Aquí abajo en los comentarios te dejo algunas direcciones electrónicas de algunas autoridades locales y del gobierno. ¿Qué me pueden decir de lo que escucharon en el video? ¿Qué son las utilidades? ¿En dónde se pueden reclamar las utilidades en caso de que no las haya pagado la empresa? O si no está de acuerdo el trabajador o la mayoría de los trabajadores con el monto que se les pagó, ¿qué pueden hacer? ¿O qué rescataron del video? Bueno, los trabajadores pueden como objetar sobre el porcentaje ante el SAT. Tienen creo que 15 días y la comisión tiene que tener una respuesta también en 15 días. Muy bien, pueden oponer objeciones cuando no están de acuerdo con la cantidad que se les pagó. ¿Dónde se debe de poner este proceso de pago, la forma en que lo hicieron? Es decir, ¿cómo lo van a pagar? ¿Cuándo lo van a pagar? La forma en que se calculó la cantidad que se le va a pagar a quién, la empresa lo debe de poner, pero ¿en dónde? ¿Dónde debe de estar para que tenga acceso cualquier trabajador a la lectura de esta información? Pues en un lugar visible, donde cualquier trabajador lo pueda consultar. No hay un lugar específico de la empresa, pero lo que sí debe de hacer la empresa es pegar esta información, ponerla en un lugar visible de la empresa. Y en ese lugar debe de informar al trabajador cómo se calculó lo que se le va a pagar a cada uno de los trabajadores. Como ya escucharon en el video, este año esta Comisión Nacional determinó que el 10% de las ganancias en el periodo de un año que obtenga cada empresa es la que va a repartir. Este 10% se va a dividir a la vez en dos. La primera parte se va a repartir a los trabajadores por el número de días trabajados en el año. La segunda parte de acuerdo a su salario. Pero lo que no podemos cambiar es el porcentaje que determinó la Comisión Nacional. Lo que sí se puede objetar por medio de los trabajadores sindicalizados o de la mayoría de los trabajadores de la empresa es la cantidad que se les está pagando a cada uno de ellos. Hay un proceso también, hay un proceso para objetar, como ya escucharon, que lo vamos a seguir viendo más adelante. Ahora vamos a ver otro video donde habla la secretaria del Trabajo, la actual secretaria del Trabajo, acerca también de este reparto de utilidades, que es una obligación constitucional. Si está en la Constitución, ¿habrá alguna ley que pueda estar por encima de este mandato constitucional? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede repetir la pregunta, Miss? Y está este derecho que está establecido en la Constitución. ¿Podrá haber alguna otra ley por encima de este mandato? Que es porque es un mandato que se encuentra en la Constitución. Es un derecho para todos los trabajadores. Entonces, ¿creen ustedes que alguna ley pudiera estar por encima de este mandato y determinar algo diferente? No creo. No, ¿verdad? Porque la Constitución es la máxima ley. No hay ninguna ley en nuestro país que esté por encima de la Constitución. Puede haber tratados internacionales solamente en materia de derechos humanos que están a la par de la Constitución, pero en materia de derechos humanos. Todos los demás tratados internacionales van a estar por debajo de la Constitución. Y aún así, los tratados internacionales en materia de derechos humanos están solamente a la par. Pero para que se puedan aprobar cualquier tratado internacional, en México es revisado este tratado por los senadores y entonces ya lo celebra el presidente, pero tiene que estar de acuerdo a todos los mandatos y a todas las normas que se encuentran dentro de la Constitución. Por eso les pongo como ejemplo un tratado internacional que es una norma de la más alta jerarquía. Sin embargo, no hay nada que pueda contradecir la Constitución. Si este derecho, cuando ustedes ven
que hay una norma, un derecho establecido en la Constitución, entonces es un mandato que se debe de cumplir en todo momento y no va a haber ninguna ley que lo pueda contradecir. Lo bueno de esto es que ya está establecido en la Constitución y que no hay ni siquiera una ley de nueva creación que pudiera aparecer emitida por el Poder Legislativo que pudiera decir lo contrario de lo que está diciendo la Constitución. Por eso es que se puede hacer valer. Se puede hacer valer. Además sabemos que la ley reglamentaria del artículo 123, es decir, la ley que amplía todo lo que nos dice el artículo 123, apartado A, es la Ley Federal del Trabajo. Y también se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver lo que dice ahora la secretaria de la Secretaría, valga la redundancia, la titular de la Secretaría del Trabajo acerca del reparto de utilidades. Entonces les voy a cambiar de video. Déjenme atrasarle. Ya estás pensando en hacer tu propio negocio en Amazon, felicidades, pero antes de que empieces, déjame te digo que no todas las estrategias son para todos, y menos si eres un principiante. El próximo año, 156. El tema de subcontratación se ha venido reforma en materia creo de que se oye subcontratación. un poco mal, ¿no? Se pregunta uno qué tiene que ver una cosa con la otra, pero tienen todo que ver. Del esquema. A ver, creo que no se oía, ¿verdad? No se oía, ¿verdad? Apagué el micrófono. Sí, Miss. A ver, lo regreso. La idea del día de hoy es poder informar sobre el reparto de utilidades y su relación con la reforma en materia de subcontratación. A veces se pregunta uno qué tiene que ver una cosa con la otra, pero tienen todo que ver, porque el esquema de subcontratación se ha venido utilizando como una forma precisamente para evadir una responsabilidad, que es repartir las utilidades que generan las empresas. Entonces, si nos ayudan, por favor, primero informar que a 2 meses y medio de entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación, 830,000 trabajadores han salido del esquema, de este esquema de subcontratación, y han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales, lo que implica que tendrán por primera vez acceso a este derecho al reparto de utilidades. También mencionar que de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en estos 830,000 trabajadores ya hoy reconocidos, se ha incrementado el salario de cotización en casi 11%. Recordar que todavía estamos en el periodo de implementación, falta aproximadamente mes y medio todavía de los plazos transitorios, por lo que muy probablemente esta cifra hoy de 830,000 se vaya incrementando. Ahora bien, adelante. Respecto al pago de utilidades, lo primero que hay que señalar es que es un derecho reconocido en la Constitución. La Constitución señala a una comisión tripartita como la encargada de definir el porcentaje de las utilidades que deben ser repartidos entre los trabajadores. En 2019, esta comisión fijó dicho porcentaje en 10%, y esto no ha sido modificado. Con la reforma en materia de subcontratación, en abril de 2021, se establecieron reglas
que permitieran hacer efectivo este derecho prácticamente extinto, por lo que se establecieron dos modalidades para el pago de reparto de utilidades que permitieran que quienes no pagaran fueran pagando y quienes ya pagaban en sectores como el minero o el acerero, donde se pagaban altas utilidades, no se vieran afectados. Adelante. Es así que la ley señaló dos modalidades. Uno es hasta 90 días o el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más favorable al trabajador. Con estas modalidades, la proyección es que en la situación actual se están repartiendo 56,000 millones de pesos, que más o menos equivale al 2.8% de las utilidades totales. Con la reforma, el paquete de reforma de subcontratación y la incorporación de nuevos trabajadores, se estima se pagará para el próximo año, mayo del próximo año, 157,000 millones de pesos, que equivale aproximadamente al 7.7%. Es decir, lo que se establece aquí, que es el límite de los 90 días o el promedio de los últimos 3 años, es el mínimo al que tienen derecho los trabajadores y, por supuesto, con la herramienta de la negociación colectiva, que tiene que ir atendiendo excepcionalidades y casos concretos de las diferentes industrias. Señalar también que la próxima semana la Secretaría del Trabajo va a emitir lineamientos que permitan aclarar a las empresas el pago de este derecho para que no haya malas interpretaciones, como, por ejemplo, establecer que la antigüedad de un trabajador juega un papel para definir si es 90 días o es el promedio de los últimos 3 meses. No es el caso. Todos los trabajadores depende de lo que sea más favorable. Si el monto es mayor del promedio de los últimos 3 años, eso es lo que debe pagarse. Si el monto es mayor hasta 90 días, eso es lo que debe pagarse. Es cuanto, presidente. Para el caso de los mineros de Cananea, donde hay una preocupación en específico, respecto al tema señalar, bueno, primero que ya establecimos contacto con ambas partes, tanto con el sindicato como con la empresa, van a iniciar negociaciones a partir de el lunes. En el caso de ellos, establecer que dada que sus utilidades son más altas que los 90 días, aplica como piso mínimo el promedio de los últimos 3 años, que estamos hablando aproximadamente de un monto superior a los 500,000 pesos por trabajador. Ese es el piso mínimo, atendiendo a que el valor del cobre muy probablemente este año signifique mayores utilidades para mayo de 2022, entonces ese adicional tiene que ser negociado por el sindicato y por la empresa. Hay buena disposición por parte de la empresa de llegar a un buen acuerdo y a partir de la próxima semana se estarán entablando estas negociaciones que permitan atender la excepcionalidad del valor del cobre para este año. Gracias, presidente. Bueno, pues ya vieron que aquí este video tiene algunos meses, es del 20 de marzo y era cuando apenas se iban a pagar en este año las utilidades. Recordemos que hay dos fechas en las que se deben pagar. Para las empresas, que son las personas morales, la obligación de pagar estas utilidades es a partir del primer día de abril y hasta el último día hábil de mayo. Para las personas físicas, es decir, una persona física con actividad empresarial que sea patrón, la obligación inicia del primer día hábil de mayo al último día hábil de junio. Entonces aquí estaba hablando la secretaria antes de que se realizara este pago de todas las empresas a nivel nacional. ¿Qué más podemos decir después de ver este video? ¿Qué escucharon nuevo en este video que no escuchamos en el anterior?
¿Quién tiene derecho a participar en las utilidades? Eso también lo leímos ayer. ¿Todos los trabajadores de una empresa o habrá alguien que no entre en este rubro? ¿Un director de empresa creen que pueda participar del reparto? No. No, ¿verdad? Ni directores, ni administradores, ni gerentes generales, socios o accionistas, ¿no? Los socios son los dueños de las acciones de la empresa. Socios, accionistas no tienen derecho tampoco. Trabajadores eventuales, ¿se acuerdan ayer? Creo que vimos esto también. Trabajadores eventuales, ¿qué cantidad de días tienen que haber laborado para que les corresponda el pago de las utilidades también? ¿Al menos cuántos días? Trabajadores eventuales es un trabajador que no, normalmente su trabajo no se requiere en la empresa en un horario normal, de lunes a viernes, de lunes a sábado, sino que es cuando la empresa lo requiere. También tiene derecho al pago al reparto de utilidades, ¿no? Al pago de este reparto de utilidades. Pero recuerden que los trabajadores eventuales tienen que haber laborado al menos 60 días durante el año correspondiente para que pueda ser acreedor a este derecho también. ¿Qué patrones o qué tipo de empresas no van a pagar utilidades? Como ya lo dijo su compañera hace un rato, empresas de nueva creación durante el primer año de su funcionamiento. Empresas también que se dediquen a la elaboración de un producto novedoso. Empresas que durante el periodo empresas de la industria extractiva. ¿Qué quiere decir de la industria extractiva? Que sean de exploración, que estén en investigación de algún área. Por ejemplo, una empresa que vaya a extraer algún mineral que por lo general en México no se extrae, entonces esa empresa pues no, porque está en periodo de exploración. No es un mineral que en México abunde, esas empresas tampoco. Entonces, de manera general, estas empresas son las que no están obligadas. ¿Cómo se van a repartir las utilidades? Pues ya lo vimos, ¿verdad? Cada año la Comisión Nacional va a determinar el porcentaje. Este año 2022 determinó que es el 10% de las ganancias, que es la renta gravable. ¿Por qué renta? Porque la renta son las ganancias. Gravable, porque siempre las ganancias pagan un impuesto ante el SAT. Por eso se dice el 10% de la renta gravable. ¿Qué más me pueden decir de lo que escucharon ahorita? ¿Qué tiempo se tiene? Bueno, esto no lo decía en ninguno de los dos videos, pero ¿qué tiempo se tiene para reclamar el pago de reparto de utilidades? ¿Cuánto tiempo tendrá un trabajador? Un año, ¿sí? Un año a partir del día siguiente en que se genera la obligación para el patrón y no lo hace. Hay empresas que tardan más. No debería ser, porque pueden recibir sanciones. Siempre hay inspección por parte de la Secretaría del Trabajo. Y si se le hace de su conocimiento a la Profedet, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, si se le hace de su conocimiento que cierta empresa no está cumpliendo con esta obligación en el tiempo que estipula la ley, se hacen acreedores a sanciones. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador cuando el patrón no le hace este reparto de utilidades? Pues tiene un año para reclamar. En este momento hay mucha vigilancia de la Profedet, que depende de la Secretaría del Trabajo, para que en todas las empresas de México se haga esto. Sobre todo por la reforma que hubo de las empresas de subcontratación, que estaban acostumbradas a no dar este pago de las utilidades anualmente. Entonces, a partir de esta reforma, hay mucho más inspección de parte de la Secretaría del Trabajo. Y también cualquier trabajador puede acudir a la Profedet, que repito, es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. No necesita ni siquiera contratar un abogado.
Ahí se encuentran abogados que prestan sus servicios de manera gratuita. Por lo general, y a partir de esta última reforma de 2019 y también de la reforma de 2022, que es acerca de la última reforma de la ley laboral acerca de la subcontratación, ningún trabajador en México necesita un abogado particular. Las empresas sí, porque las empresas no cuentan con este privilegio que les da la ley a los trabajadores de tener a su disposición los abogados que se encuentran ahí en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Entonces, pues, está mucho más accesible la justicia laboral en nuestro país, porque ya ni siquiera necesita el trabajador desembolsar, ¿no?, para pagar los honorarios de un abogado. ¿Qué otra cosa podemos hablar de esto que escucharon? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, Miss. Ok. ¿Cuándo se debe pagar? Ya se los comenté. ¿Qué son las utilidades? Pues ya lo comentamos ayer. Es un derecho constitucional, ya lo vimos. Artículo 123, apartado A, fracción novena. Proporciona las empresas o las personas, los patrones, aunque sean personas físicas, son quienes proporcionan este reparto, y es una obligación. No es opcional, es una obligación. A menos que sea un trabajador que tenga un cargo directivo, administración, que sea socio, ¿verdad? Porque el socio es dueño de una parte de la empresa. ¿Sí? Bueno. Esta es otra de las prestaciones de ley con que cuentan los trabajadores en México. Vamos a iniciar el día de hoy haciendo la otra actividad de esta unidad, que es la actividad 2. Pero vamos a hacerla primero, vamos a hacerla por partes. Vamos a iniciar el día de hoy. Es un poco larga, porque tiene muchos artículos que les deja ahí para analizar. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el que les voy a dar un artículo, les voy a asignar uno de los artículos de los muchos que está en esta actividad, para que de manera individual lo analicen y podamos plasmar lo que analizó el compañero dentro de la actividad. Entonces les voy a pedir, por favor, que vayamos a la actividad 2. Abran la actividad 2, yo ahorita la voy a compartir, pero para que ustedes también vayan trabajando. ¿Ya están ahí? ¿Y qué actividad, perdón? Es la actividad 2 de la unidad 2. Aquí está, ya la compartí, pero de todas maneras es necesario que la abran ustedes para que vayan trabajando. Bueno, vamos a hacer la primera parte. Es un poquito larga esta actividad, entonces por eso quiero iniciar la primera parte con ustedes y que hagamos el análisis de estos artículos entre todos, ¿sí? Son bastantes artículos. Bueno, algunos ya los vimos. Ya vimos, por ejemplo, el 24, 25, 26, el 20, déjenme verlos, ya lo vimos. Ya lo vimos, es acerca de las relaciones de trabajo. El quinto también. El 13.
Ya vimos el 13. Vamos a irnos a los artículos que no hemos visto. El 15, A, B, C y D ya están derogados. Es decir, ya no existen en la ley, ya desaparecieron de esta ley, solamente subsiste el 15. Bueno, vamos a ver entonces a partir de aquí. A ver, Salma, te encargo por favor que tú analices el 15. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Miss. Ok. Diego, Sí, Miss. Galindo, ajá. Tú Sí. por favor analizas el 117. Ok. Luis Alfonso, el 121. Claro. El otro compañero Diego Eduardo, ¿sí me escuchas? Sí, maestro. El 122. Citlali, Sí, Miss. el 123. Alexa, ¿andas por aquí, Alexa? Sí, Miss, aquí estoy. El 126. Ok. Me falta el otro compañero Luis, me falta. Sí, Miss. Luis Eduardo, ¿verdad? Sí. El 127. ¿Alguien falta? Nadie. Bueno, entonces a mí me tocan el 129 y el 130. Vamos a darnos 10 minutos para analizarlos con calma. Les sugiero que anoten lo que analicen para que entre todos vayamos anotando lo más importante, ¿sí? Aquí nos está pidiendo que investiguemos en la ley federal estos conceptos. Nosotros ya vimos algunos, por eso nada más les dejé los últimos. Vamos a trabajar en esta parte de la actividad. Entonces, bueno, acuérdense que estamos haciendo el análisis para todos los demás compañeros. Entonces, el análisis debe de ser muy comprensible, lo más comprensible que se pueda. Si podemos agregar a alguien más, si podemos agregar algo para que quede mejor establecido el análisis, también otros estudiantes pueden participar. No importa que no les haya tocado. Bueno, entonces, a las 8:10 le preguntamos. Y si alguien necesita un poquito más, pues me avisa, ¿sí? Bueno, entonces, cualquier duda, aquí estoy. Voy a apagar mi micrófono.
¿Terminaron con su análisis? Ok. Sí. ¿Necesitan más tiempo? Díganme, por favor. Yo estoy lista, Miss. Ya están listos. ¿Los demás? ¿Todos terminaron? Bueno, pues si no me dicen, yo asumo que sí. Vamos a ir haciéndolo juntos esta parte. Entonces, espero que estén listos para ir anotando. Y vamos a ir anotando el resumen de qué trata cada artículo. Es como, aquí nos dice que investiguemos. Entonces, vamos a hacer como un pequeño resumen de cada artículo, de qué trata. Y yo lo voy a ir anotando y ustedes pueden ir anotando lo que yo anoto y agregarle lo que ustedes consideren que puede complementar. Por eso les compartí nuevamente aquí la actividad para que vayan viendo lo que voy anotando. Cuando, por ejemplo, le toque a Salma, por ejemplo, que le toca el artículo 15, pues ella me va a decir qué es lo que analizó, cómo lo podemos resumir y también lo vamos anotando aquí. Si algún compañero considera que hay que agregar algo o modificar algo, también lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, bueno, el artículo 20, ese no le tocó a nadie, pero ya lo vimos, entonces ese me tocó a mí. Y vamos a poner de manera resumida que nos habla de el concepto de la relación de trabajo. Ya no la voy a anotar porque ya sé que está en el artículo 20. ¿Sí? Ahora, el artículo 24, también me pueden ayudar, no hay ningún problema. El artículo 24, que ya lo vimos también, ¿se acuerdan que son, habla acerca de las condiciones de trabajo? Bueno, entonces, ahí voy a poner condiciones de trabajo. Deben ser por escrito. El artículo 25 las condiciones de trabajo o requisitos del contrato. El 26, ¿quién me ayuda? ¿Cómo podemos resumir el 26? Tienen que tener abierta la ley, ¿sí? Yo sé cómo resumirlo, pero quiero saber si ustedes también me pueden dar el resumen. Yo creo que sí lo pueden hacer. No voy a poner todo el artículo. ¿Qué pondrían ustedes ahí? Lo he leído con ustedes algunas ocasiones. Y si no se acuerdan, lo pueden volver a leer en este momento y decirme cómo. Salma. Podría ser. Sí, adelante. Te escucho, Salma. Ok. Que no se privará al trabajador de los derechos que tiene y de los servicios que le prestará el patrón. Bueno, el 26 habla de que la... ¿No sería lo del contrato, Miss? O sea, de que la falta de contrato no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo. Eso es algo importante, sí. Eso es algo importante de este artículo, porque dice que, pues que de todas maneras tiene los derechos, ¿no? No priva de los derechos al trabajador. Y también algo bien importante que es destacable aquí en este artículo es que se le va a imputar al patrón la falta del contrato. Aquí dice la falta de esta formalidad.
no lo estamos escribiendo tal cual lo dice en la ley, lo vamos a escribir de una manera más comprensible, como si estuviéramos haciendo un acordeón, ¿no? Entonces, lo voy a escribir de esta manera, ¿no? Para que darles un ejemplo. Si no hay contrato, el trabajador no pierde sus derechos y esto es responsabilidad del patrón. Ustedes lo pueden hacer así como yo lo escribí, o pueden resumirlo más, o pueden agregarle más. Eso es lo que yo considero más importante de este artículo. Ahora nos vamos al 3. No sé si eso tengo dudas si leí el 3 con ustedes. ¿Se acuerdan? Creo que no lo leímos. No, sí lo leímos. No lo leímos completo, pero sí. Pues yo aquí lo resumiría como que es un derecho y un deber social. El trabajo es un derecho y un deber social. Deber es una obligación. En derecho podemos decir que el deber jurídico es una obligación. Entonces aquí la ley lo dice como lo considera un deber, se está refiriendo a una obligación. Social, pues es una obligación que tienen los habitantes en nuestro país ante la sociedad de trabajar. Ajá. Y también es un derecho, porque nadie puede ser privado de no tener una forma de ganarse la vida en nuestro país. Ahora, el artículo 5. En el artículo 5, ojalá que alguien me pueda decir también cómo lo resumiría. Porque si no, pues yo estoy haciendo todo. Y ustedes ya lo saben esto, ya lo vimos. ¿Quién podría? Yo sé que todos pueden, más bien, ¿quién quiere? Porque sí pueden. Diego. ¿Podría ser más bien una prohibición? A ver, ¿cómo lo pondría? ¿Cómo piensas que sería bueno resumirlo? No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona fuera de un oficio o empleo. ¿En qué fracción estás? Estoy... Es artículo 5. Sí, estoy en el artículo 5. Por eso, ¿pero qué fracción? En la nada más, dice, en la 5. Porque dice, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal, la estipulación que establezca, y ahí vienen todas las fracciones desglosadas. Pero como, bueno, yo no lo veo como una prohibición, no sé, algún compañero que quiera... sí es, o sea, no quiero decir que estés mal, tal vez tenemos que analizar más este artículo. No sé si alguien más quiera participar en este. ¿Cómo lo podemos resumir? Para anotarlo aquí. Pues podría ser como que las circunstancias en las cuales no producirá efecto legal, que es donde se establecen como que por así decirlo, como las normas. Por ejemplo, lo del salario inferior al mínimo, que no se puede hacer horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años,
Entonces, las circunstancias en que no produce efecto legal, ¿cómo lo cerramos? Las disposiciones, ¿no? Las disposiciones de esta ley, las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Ya saben que LFT quiere decir Ley Federal del Trabajo. Estas son las circunstancias en las cuales no produce efecto legal. Las normas, los artículos, las disposiciones de esta ley. Vamos al artículo 13, gracias a los dos que participaron. Vamos al artículo 13, que aquí habla de la subcontratación. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Entonces, yo creo que podemos resumir de la forma siguiente. Artículo 13. Supuestos en los que se permite la subcontratación. Que ya sabemos, ¿no? Como lo dice aquí el artículo, se permite en nuestro país cuando son servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Si en un despacho de abogados necesitan construir un cubículo más, pueden contratar a una empresa que se dedique a hacer trabajos de ese tipo, ¿no? Trabajos de arquitectura, ni modo que pues sepan los abogados hacer de todo, ¿verdad? O al revés, o un despacho o una empresa de arquitectos podría solicitar también los servicios especializados de un abogado o de un despacho de abogados. Entonces, en ese caso sí se puede, si la ley lo permite en ese caso, la subcontratación. A nadie le tocó el artículo 14, ¿verdad? Hasta ahí creo que esto es lo que ya habíamos visto. Vamos a, por último, al 14, digo por último porque ya después le toca a cada quien su artículo. El artículo 14 nos habla de... Dice que, a ver si me ayudan a resumir o analizar. La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista, acuérdense que las empresas contratistas son las que proporcionan el personal para que otra empresa, para que trabajen para otra empresa, que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones de sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajos utilizados para dichas contrataciones. Pues aquí hay varias cosas importantes. Aquí está el fundamento legal de la responsabilidad solidaria de la empresa contratante con la empresa contratista. En el segundo párrafo, yo veo lo más relevante del segundo párrafo, esto, la responsabilidad solidaria. Pero en el primer párrafo quisiera que me ayudaran a extraer lo que podemos resumir. ¿Qué podemos anotar ahí? A ver, Y la subcontratación, ay, perdón. Adelante. tú. Se debe de formalizar mediante un contrato especificando el número de trabajadores y
Bueno, Como- entonces, que la subcontratación, ya no voy a repetir en qué casos porque ya lo dice el artículo pasado, ¿no? Ya sabemos que la subcontratación es siempre o de servicios especializados o de ejecución de obra especializada. Entonces, deberá establecerse por escrito, en contrato escrito, creo yo. Esto es lo importante, ¿no? Así, y bueno, y el número. Así como el número aproximado de trabajadores. Y en el segundo párrafo, la responsabilidad solidaria. ¿Cómo la podemos resumir? La empresa, bueno, no siempre empresa, ¿verdad? Puede ser persona moral o física. La persona moral o física contratante es responsable solidaria en caso de que la empresa contratista incumpla, y para ponerlo de manera general, con la ley. Y ya, tenemos el resumen. Ahora, Salma, te tocó el artículo 15. Tú ya hiciste el análisis. Vamos a poner acá. Hoy no lo tengo tan resumido, pero a ver, bueno, yo leí que las personas físicas o morales que prestan su servicio como de subcontratación deben registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para que puedan registrarse deben acreditar estar al corriente con sus obligaciones fiscales, o sea, el pago de impuestos, registrarse ante el SAT, perdón, y este registro se va a renovar cada 3 años. Si la Secretaría no tiene, bueno, antes de eso, la Secretaría debe tener una respuesta de la solicitud del registro dentro de los 20 días posteriores. O sea, si yo hice mi registro ante la Secretaría el día de hoy, el día de mañana empiezan a contar los 20 días. Y si no se tiene como una respuesta, yo como persona puedo solicitar de nuevo la resolución y deben de dármelo dentro de los 3 días siguientes. La Secretaría de... Perdón la interrupción, Salma. Ajá. Nosotros aquí estamos tratando de, como si fuera un acordeón, ¿no? Como resumiendo. Entonces, ¿qué te parece lo que puse? Las empresas contratistas, que ya sabemos las que prestan el servicio, las que pueden ser subcontratadas, deben contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí. Lo que podemos también hacer, lo que podemos agregar es que este registro debe renovarse cada 3 años. 3 años. Ajá. Este registro debe renovarse cada 3 años. No sé si encuentras algo que deba agregar. Sí, bueno, si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social encuentra como algún requisito que no cumpla, se negará o cancelará el registro para las personas. Entonces, si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
encuentra que la contratista no O está, puede ser las personas persona física o moral, no puede ser. la contratista, Ah, porque la empresa contratista siempre va a ser una moral. La otra sí, la contratante puede ser una persona física o moral, porque el patrón puede ser una persona física, pero en este caso tiene que ser una persona moral porque es la que nos va a proporcionar a las empresas contratantes la fuerza de trabajo. Ajá. Entonces, pues es la contratista, ¿no? Digo, no sé, ahora que lo mencionas, podría haber una persona moral, perdón, una persona física, ¿no? Que tenga a su cargo varios trabajadores, pero así como que le den el servicio a una empresa, se me hace difícil, pero bueno, vamos a ponerlo, porque puede haber, ¿no? Digo, se me haría como algo difícil que la persona física fuera la contratista y que fuera un solo, o sea, una sola persona la que tuviera a cargo todo el personal para proporcionar trabajos a otras empresas. Yo creo que más bien sería una empresa, pero bueno, supongamos que hay una persona física que lo puede hacer. No es lo usual, pero bueno, vamos a poner aquí, entre paréntesis, persona física o moral. Me faltó, ¿qué me faltó? Porque no está marcando el acento. O moral. Si encuentra que la contratista, persona física o moral, no está al corriente en cuanto a, no, con el SAT, con el SAT y con el INSS, puede retirar el registro. Retirar el registro. El siguiente artículo, ¿quién lo analizó? El 117. Yo, maestra. A ver, Luis, ¿verdad? No, Diego. Ah, perdón, es que no estoy viendo, como estoy escribiendo, no Sí. puedo ver. No se preocupe. Ok, A ver, yo puse que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ok. Entonces vamos a poner, participar en las utilidades quiere decir que van a recibir ese reparto, ¿verdad? Entonces, los trabajadores participan en las utilidades en el, yo iba a decir PTU, pero bueno, vamos a ponerlo completo. En las utilidades, ¿qué más dijiste? A ver, deja. Participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en utilidades de las empresas. Bueno, es lo que pusimos. Le vamos a poner Comisión Nacional, ¿no? Ya sabemos. Sí está muy bien. Mamis. O sea, este año, ¿cuál es el porcentaje que determinó esta comisión? Vamos en el video. 10% de las ganancias de la empresa. Este año va a ser bueno, más bien no va a ser, ya fue, porque ya pasó abril y mayo cuando tiene obligación la empresa de realizar el reparto. Este año la Comisión Nacional determinó que fue el 10% lo que va a repartir, lo que se repartió. El año que entra puede variar, ¿no? Ajá. Bueno, muy bien. Seguimos, díganme, porque como ahorita no puedo ver quién me habla. El 121, soy Luis Maestra. Ah, Luis, perfecto. Entonces, artículo 121. Sí. Déjame llegar
al artículo, Luis. Aquí ya estoy. ¿Qué me puedes decir de él? Yo lo puse como establece los derechos en que los trabajadores tienen para realizar objeciones a la declaración del patrón ante el SAT con ciertas normas que establecen tiempos determinados de los procesos. Entonces establece los derechos de los trabajadores. Muy bien. De los trabajadores de hacer objeciones. Establece los derechos de los trabajadores tienen para realizar objeciones a las declaraciones del patrón ante el SAT. Para realizar objeciones A la declaración del patrón a la declaración del patrón ante el SAT. ante el SAT. Sí, porque acuérdense que ahí el patrón va a declarar cuál fue el reparto que hizo. Y el trabajador, si no está de acuerdo, puede hacer objeciones. Muy bien. Sí, pero puse un pedacito más, no sé si diría que pues esto con ciertas normas que establecen tiempos determinados de los procesos. A ver, Entonces, dame por favor para despacio. es con ciertas normas A ver, con ciertas normas, ajá, que establecen tiempos determinados de los procesos. que establecen tiempos determinados de los Procesos. Sí, porque hay procesos de 10 días, 30 días, 30 días. Mira, de lo rápido que quise escribir, hasta escribí mal. Ya. Entonces aquí, déjame escribir. Así ya. Muy bien. Gracias. Siguiente compañero que hizo el análisis del 122, ¿verdad? ¿A quién le tocó el 122? A mi maestra Eduardo Rodríguez. A ver, Eduardo, entonces, ¿cuál es tu resumen? El resumen es un poco parecido al de arriba, pero empieza nada más con la parte de establece el A ver. tiempo. 122. A ver, establece el tiempo. Pues sí, es que están relacionados estos dos artículos. Ajá. Establece el tiempo Ujú. para efectuarse el reparto de utilidades. Ajá. Dentro de los 60 días siguientes en que deba pagarse el impuesto anual. Ajá. También, bueno, eso la verdad le quería pedir un poco de ayuda porque sí está un poquito más largo y tiene como más cosas, porque el artículo habla de, aun cuando se encuentre con objeción los trabajadores, si es que la Secretaría de Hacienda, lo estoy resumiendo un poco, aumenta el monto de la utilidad, si aunque no se haya mediado la objeción de los trabajadores, el reparto adicional que estableció la Secretaría será dentro de los 60 días siguientes a la fecha en la que se notifique la resolución. Entonces, también indica que si es impugnada por el patrón, pues se va a suspender el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme. Exactamente. Muy bien. No necesitas ayuda. Lo resumiste muy bien. Ok. A ver, Eduardo. Después, díctame. Entonces sería, aunque esté en trámite la objeción de los trabajadores. Eso sería en el primer párrafo. En trámite, Ajá. objeción de los trabajadores. Sí, exacto. Lo que decía en el video, aunque esté en trámite, la objeción de los trabajadores, eso no va a evitar que reparta el patrón las utilidades, ¿verdad? Ya después, si es que tenía razón el trabajador, pues lo va a ajustar. Muy bien, luego. Luego, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública aumenta el monto de la utilidad. Ajá, ¿qué más? Si no se ha mediado la objeción, el reparto adicional
se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en la que se notifique la resolución. Se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Ajá. Solo si es impugnada por el patrón, se suspenderá el pago adicional. Coma, solo si es impugnada. Quiere decir que el patrón también haya promovido un recurso porque no está de acuerdo Exacto. con la resolución. Solo si es impugnada por el patrón. ¿Qué más me dijiste? Se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que quede la resolución. Hasta que se emita, le ponemos, ¿no? Sí. La resolución. Perfecto. Pues lo resumiste muy bien. Te tocó un artículo que está medio, más bien poco claro. Sí. También hay en la parte del artículo un pedacito abajo que dice que el importe de las utilidades no reclamadas en el año, aunque sean exigibles, se agregará la utilidad repartible en el año siguiente. O sea, Eso que sería como anexada al próximo año. exactamente, el importe de las... Bueno, pues podemos aquí ponerlo completo, porque es importante. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, es decir, en el que se tenga derecho, se agregará la utilidad repartible del año siguiente. Es decir, ya pasó un año, no me las pagaron y no las exigí, entonces pues tendré que esperar hasta el siguiente año y se van a acumular. Entonces, pues sí, esto también es importante. Esto lo voy a poner completo. Entonces, ¿me lo puedes dictar, por favor? Claro. El importe de las utilidades no reclamadas. ¿Ustedes también lo están escribiendo? ¿O no? Sí, Sí, maestra. maestra. Ah, qué bueno. Ajá, ¿qué más? En el año en que sean exigibles. Ajá. Se agregará la utilidad repartible del año siguiente. Se agregará a la utilidad en el año siguiente. Muy bien. Este es el 122. Ok, ahora vamos al 123. Artículo 123 le tocó a... Me tocó Mimis. Pues este ¿Eres artículo. Citlali? ¿Mande? ¿Eres Citlali? Sí. Ok. Pues este tiene muchas, pues como puntos, pero en general nos habla del concepto de los derechos que tienen los trabajadores y establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Pero estamos en el 123 de la ley. De la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ajá, las utilidades, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Tal vez tú estás leyendo el 123 de la Constitución, ¿no? Sí, creo que sí me confundí, Miss. No, es el 123 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Aquí qué pongo? Pues establece que el reparto de utilidades se dividirá en dos partes. El porcentaje, ¿no? Sí, el porcentaje de las utilidades se dividirá en dos Aquí partes. dice, perdón la interrupción, aquí dice la utilidad repartible. ¿A qué se está refiriendo? Al porcentaje que ya decidió la Comisión Nacional. Entonces, en este caso es el 10%. Ajá. Entonces vamos a ponerle el porcentaje que determine la comisión, para que quede más claro, el porcentaje que determine la Comisión Nacional se divide
en dos partes. Entonces aquí ya tú dime, ¿cómo se divide? Una parte se divide entre todos los trabajadores. La primera, entre todos los trabajadores de acuerdo a los días, ya te lo estoy haciendo, a los días trabajados en el año, coma, y la segunda, de acuerdo a los salarios devengados, o sea, a lo que ganó. Ok. 126, ¿a quién le tocó? A mí mismo. ¿Eres? Alexa. No puedo ver ahorita, perdón. A ver, Alexa, te tocó el 126. ¿Cómo lo resumiste? Puse, a ver un segundo, para poder mover esto. Mira, te voy a ayudar. Bueno, a ver, dime. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades Ajá. las empresas de nueva creación durante el primer año, dedicadas a la elaboración de un producto durante los 2 primeros años, de industria extractiva, de asistencia privada con fines de lucro y empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo. El seguro social también. El seguro social no paga, no reparte utilidades. Y dice las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, por ejemplo, la UNAM es una institución descentralizada con fines culturales, pero también asistenciales o de beneficencia. ¿Cómo sé cuáles son las instituciones descentralizadas? Pues me lo dice la Ley Federal de la Administración, Ley Federal de la Administración Pública. Esa es la que me dice cuáles son las instituciones descentralizadas. Vamos a resumirlo. Vamos a poner en el artículo 126 empresas que quedan exceptuadas del PTU. ¿Qué es el PTU? Pues el reparto de utilidades. Vamos a resumirlo, porque estamos resumiendo, ¿no? Para no escribir todo el artículo. Pero ya sabemos que aquí en el 126 encontramos esto. Las empresas. Nos dice qué empresas son las que no van a pagar. El 127. ¿A quién le tocó? A mí mismo. ¿Eres Luis? Luis, sí. A ver. Bueno, no sé si esté bien mi definición. Yo puse que los trabajadores con mayor jerarquía tienen derecho a los trabajadores que de mayor jerarquía no tienen derecho a participar en las utilidades, y el personal de confianza tiene derecho con por ejemplo, cuando el salario es mayor al que corresponde al trabajador de más alto salario, o al que esté como de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado por 20%. Ok, aquí si te das cuenta nos dice cuáles son, ¿cuál te tocó el 127? ¿Cuáles son los requisitos para que un trabajador tenga derecho al reparto de utilidades? Ajá. Aquí, por ejemplo, derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, y esto está reconocido en la Constitución. Entonces, como ves, el artículo es bastante largo, tiene 8 fracciones. Sí. Entonces vamos a ponerle requisitos para que los trabajadores tengan derecho
al reparto de utilidades. Ya sabemos, como ustedes ya saben que en el examen final van a poder sacar la ley, pues ya van a saber, porque lo estamos haciendo ahorita, que en el 127 si les preguntan los requisitos, pues ahí están, no se los tienen que aprender. Si tuvieran la ley, si la llevaran la ley ya subrayada, pues van a acabar el examen en 10 minutos, ¿verdad? Y eso no es regalar el examen, porque si no ponen atención no van a tener la menor idea de dónde están todos los conceptos que estamos estudiando. Y ahora a mí me tocaron 129 y 130. Creo que me tocaron unos bien fáciles. A ver, 129. Dice que la participación en las utilidades a que se refiere este capítulo no computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. Aquí lo que se entiende es que cuando se va a hacer el finiquito, cuando se va a calcular el finiquito para un trabajador o alguna indemnización, esto no tiene nada que ver, no va a contar, dice no computará, o sea, no cuenta para calcular, ¿sí? Entonces, lo que voy a poner yo, artículo 129, no se toma en cuenta la cantidad que recibe el trabajador por concepto de utilidades para el cálculo del pago de ninguna prestación. No sé si me expliqué. No vamos a tomar en cuenta lo que recibí para reparto de utilidades como prima de antigüedad, vacaciones, nada. Eso no se toma en cuenta. No es parte de mi salario. Es una gratificación que me da el patrón. No me lo da porque quiera, me lo da porque lo obliga la ley. Pero al fin y al cabo no es parte de mi salario. Y luego me tocó también el 130. Las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes. Bueno, vamos a poner. Artículo 130. El reparto de utilidades, el PTU, que quiere decir pago a los trabajadores de las utilidades. Entonces, el PTU queda protegido por los artículos, por lo que establece los artículos 98. Ahorita les digo cuál otro. Voy a ir al 98. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. Es decir, nadie les puede decir qué compren con su salario. Entre ellos, el reparto de utilidades también se rige por estas disposiciones. Por lo mismo, por los mismos artículos que están protegidos el salario, también está protegido el PTU. El 99 dice el derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados, es decir, lo que ya trabajamos.
El salario se pagará directamente al trabajador, solo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro. El pago será a la persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por 2 testigos. Cuando está enfermo, cuando no puede acudir, entonces solamente con una carta de papelería, no un poder notarial, una carta poder de papelería. El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera de responsabilidad del patrón. Es decir, aunque lo vaya a cobrar otra persona con una carta poder, no libera de responsabilidad al patrón. El 101, el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal. O sea, no lo van a poder pagar en otra moneda que no sea la legal en México, en pesos mexicanos. No siendo permitido hacerlo tampoco pues en mercancías, vales, fichas. Te pueden dar vales, pero no como parte de tu salario, sino como una prestación. O cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a poner 98, 99, 100, 101 y hasta ahí es. Artículos 98 al 101. ¿Sí? Terminamos. ¿Quieren que les suba? ¿Apuntaron todo? Miss, ¿le puedes subir tantito al 122, por favor? Ajá. Gracias. De nada. ¿Alguien que quiera ver otra cosa, otro artículo? ¿O ya? Bueno. Mañana seguimos haciendo esto. Además de ver otras cosas, vamos a seguir haciendo. Les voy a ayudar con otra partecita y ya lo demás lo hacen solitos. No, está bien fácil esto. Ya lo vimos todo. Yo creo que ustedes se tardan menos si lo hacen solo. Pero bueno, vamos a ver mañana qué hacemos. ¿Qué nos da tiempo? Bueno, muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes. Que tengan excelente noche. Gracias, Miss. Buenas noches. Igualmente. Bye. Gracias, Miss, igualmente. Bye, bye.